Nuestro primer expositor en esta segunda jornada, o expositora, perdón, es la magíster Jacqueline Dávila Reaño, con la conferencia El tratamiento de las ganancias de capital, un análisis de derecho comparado. Muy buenas tardes, un placer estar esta tarde con ustedes compartiendo un tema interesante en materia tributaria dentro de esta cuarto Congreso Internacional que prepara el Tribunal Administrativo Tributario. Mi agradecimiento a la magistrada Anamay Jiménez, al secretario general por tan gentil invitación para compartir con ustedes esta tarde y estos minutos de lo que vamos a conversar. Bueno, el tema que nos reúne esta vez está dirigido a un tema que tiene que ver básicamente con la referencia a un tratamiento específico del impuesto a la renta. En esta ocasión voy a exponerles justamente cómo es el tratamiento tributario de las ganancias de capital en el Perú a la luz de una forma comparada también con otras leyes tributarias. ¿A dónde tengo que apuntar? Bueno, más o menos la agenda que vamos a tratar está referida, en principio vamos a hablar de algunas nociones fundamentales. Vamos a hablar sobre las ganancias de capital de los bienes muebles, ganancias de capital de los bienes inmuebles. Vamos a presentar un poco de jurisprudencia, un análisis comparado, como les mencioné. Luego la exposición de algunas conclusiones y daremos pase a las preguntas. Sobre el ámbito de aplicación del impuesto a la renta. En el Perú, el impuesto a la renta grava las rentas provenientes de una fuente durable y susceptible de generar ingresos periódicos, las ganancias de capital y determinados beneficios previstos en la ley. Respecto al impuesto a la renta, la ley del impuesto a la renta, que ha sido aprobada por el Decreto Supremo número 179/2004, señala como parte de los supuestos que se encuentran gravados a las rentas que provienen en primer lugar del capital, del trabajo y de la combinación de ambos, capital y trabajo. Otros ingresos que provengan de terceros, rentas imputadas, incluyendo las de goce y disfruto establecidos por ley, y las ganancias de capital. Nótese que estamos haciendo en principio una ubicación dentro de la legislación de la ley del impuesto a la renta sobre el tema que nos convoca esta tarde, las ganancias de capital. Ahora, ¿por qué? Tendríamos que preguntarnos por qué es que las ganancias de capital tienen un gravamen tributario o son susceptibles de ser gravadas tributariamente. Hay algunas leyes tributarias que reconocen un tratamiento diferenciado de las ganancias de capital, no inmersas dentro de la ley del impuesto a la renta, sino como impuestos propiamente a las ganancias de capital. Otras leyes tributarias, como son la mayoría, reconocen a las ganancias de capital un tratamiento inmerso dentro del impuesto a la renta. Cuando nosotros hablamos de impuesto a la renta, debemos de pensar o asociar lógicamente renta a lo que es un elemento de riqueza en principio. Es así como en esta gráfica amigable, como pueden ver, podemos encontrar un circuito general de la riqueza. Podemos ver, por ejemplo, de que encontramos, no lo encuentro, eso me pasa por no haber venido a practicar con el puntero, ahí está. Dentro del marco general del circuito de la riqueza, podemos encontrar elementos referidos a ganancia, a ingresos,
rendimientos, beneficios, utilidades, rentas, réditos, préstamos, remuneraciones, premios y sueldo. Tenemos otro grupo referido a ahorro, capital. Ok, muchas gracias. Y otro referido a los actos de consumo, como aparecen ahí, ventas, compras, permutas, adquisiciones, usos. Todos estos conceptos que están ahí de alguna manera enfocan un contenido de riqueza. Pero la pregunta es, ¿todo lo que necesariamente constituye o es considerada como una riqueza o tiene ese trasfondo o esa trascendencia, realmente se encuentra gravada por el impuesto a la renta, todas las riquezas? Y la respuesta, como nosotros bien sabemos, que estamos vinculados a estos temas tributarios, sabemos de que una parte de toda esta riqueza es la que va a ser considerada como renta gravable por el legislador. Nótese de que hemos hablado de muchos elementos de riqueza. Entonces, para poder hacer la ubicación exacta de las ganancias de capital, tenemos que hacer referencia a aquellas teorías que van a definir el concepto de renta. Y bien sabemos que existen tres teorías que conceptualizan la renta. La primera de ellas es la teoría de la renta producto o teoría de la fuente. La segunda, la teoría del flujo de riqueza. Y finalmente, la teoría de consumo más incremento patrimonial. Bien, sobre la teoría de la renta producto tenemos que la renta es el producto periódico proveniente de una fuente durable, habilitada para su explotación por la actividad humana. Ahí podemos encontrar rentas derivadas de inmuebles, intereses por préstamos, dividendos. Entonces, lo que caracteriza a esta primera teoría de la renta producto es la existencia de una fuente permanente que no se extingue, que no se transfiere, sino que se mantiene y que se aprovecha de esta los frutos de la misma, y que esos productos o esos frutos son los que van a ser considerados gravados por el impuesto a la renta. Como les decía, esta teoría considera gravable el ingreso periódico siempre que provenga de la explotación de fuentes permanentes, tales como capital, trabajo o la aplicación conjunta del capital y trabajo. Esta teoría está diseñada para gravar con el impuesto a la renta a todos aquellos ingresos corrientes de las personas naturales. Luego tenemos la segunda teoría que nos define el concepto de renta, es la teoría del flujo de riqueza. En este caso, la renta va a ser el ingreso monetario o en especie que fluye hacia el contribuyente en el periodo a raíz de transacciones de terceros. Ejemplo, ingresos accidentales, ingresos eventuales, donaciones. Es en esta segunda teoría que vamos a encontrar a las ganancias de capital. Esta teoría va a considerar como renta gravable a todo beneficio económico que fluye hacia un sujeto. No existe un artículo en la ley del impuesto a la renta que consagre de manera general todos los alcances de la teoría flujo de riqueza. Solo se recogen algunos casos que se encuentran dentro de esta teoría. El ejemplo es el de ganancias de capital que se encuentra afecto al impuesto a la renta. Puedo retroceder esto.
La tercera teoría sobre el concepto de renta, que define el concepto de renta, es la referida al consumo más incremento patrimonial. En esta teoría se va a sostener que la renta es igual al valor del consumo más incremento del patrimonio registrado en el periodo, sea incorporación de nuevos bienes por la simple valorización de los existentes. Tenemos acá los elementos de consumo y variación patrimonial. Como podemos apreciar en este cuadro sinóptico, estas teorías de la imposición sobre la renta, que son la de teoría de la renta producto, del flujo de riqueza, del consumo más incremento patrimonial, que son de las que hemos venido hablando, tienen una relación inclusiva. Flujo de riqueza incluye la de renta producto. En la de flujo de riqueza vamos a encontrar los conceptos referidos a ganancias de capital, ingresos por actividades accidentales, ingresos de naturaleza eventual, ingresos a título gratuito. En la teoría del consumo más incremento patrimonial, uso de bienes adquiridos en periodos anteriores, consumo de bienes y servicios de propia producción y variaciones patrimoniales. Bueno, representa lo mismo esta gráfica, una relación de inclusión de una con otra. Ahora bien, otro concepto que también es importante reconocer un poco para conocer cómo es el tratamiento en el Perú y veamos a qué estamos alineados, es sobre la base jurisdiccional, sobre los criterios de domicilio y fuente. Los contribuyentes domiciliados en el país van a tributar sobre sus rentas gravadas de fuente mundial. Los contribuyentes no domiciliados en el país van a tributar solo sobre las rentas gravadas de fuente peruana. Asimismo, con relación a los sistemas de imputación, reconocemos dos sistemas de imputación, el de percepción y el del devengado. El de percepción se refiere al momento en que se percibe el ingreso, sea efectivamente o dentro de la esfera de disponibilidad. En cambio, el concepto de devengado, si bien es cierto, este último concepto del devengado no está definido por las leyes del impuesto a la renta, sino solamente por las normas contables, se atiende al momento en el que nace el derecho al cobro y a la exigencia del pago. Es decir, en el caso del devengo no tiene que haberse percibido propiamente el ingreso, sino que basta con que surja el derecho al cobro. Ahora, ¿cómo está categorizada el impuesto a la renta en el Perú? En el Perú existen 5 categorías de actividades gravadas con el impuesto a la renta y son denominadas primera, segunda, tercera, cuarta y quinta categoría. Y dentro de esta clasificación de categorías, el Perú tiene ahora mismo un sistema dual. Un sistema dual porque reconoce dos tipos de renta, de capital y las de trabajo. Y la relación de ambas, capital más trabajo, entendidas estas o reconocidas estas como las rentas empresariales. Entonces, la primera y segunda categoría, como podemos ver en la gráfica, son las que califican como rentas de capital en el Perú. Primera categoría, ¿qué actividades son las que grava? Las actividades que grava son aquellas que vienen, o las rentas producidas por el arrendamiento, subarrendamiento y cesiones de bienes. Y en la segunda categoría se gravan todas las rentas de capital que no hayan sido comprendidas en la primera categoría. Estas dos primeras categorías forman o se reconocen a las rentas de capital. La tercera categoría es la denominada renta empresarial, porque grava todas las rentas que están vinculadas al comercio, industria, y todo lo referido a actividad empresarial. Es exclusivamente para personas jurídicas. La cuarta categoría grava las rentas que se
obtienen a través del trabajo independiente. En tanto que la quinta categoría también es una renta de trabajo, pero está en una relación de dependencia, es decir, grava el trabajo proveniente de una relación de dependencia sobre la base de un contrato de trabajo. Entonces, tenemos como rentas del trabajo cuarta, quinta categoría, renta empresarial, tercera categoría, y nuestras rentas de capital, primera y segunda categoría. El tema de ganancias de capital para la ley tributaria de impuesto a la renta del Perú se encuentra contenida en la segunda categoría. La primera categoría, repito, solamente está referida a arrendamiento y subarrendamientos y cesiones de bienes, solamente a esas rentas de capital. La segunda categoría dice todas que se encuentran grabadas o contenidas en esa segunda categoría, todas aquellas capitales o rentas de capital que no se encuentren comprendidos en la primera categoría. Ahora, hace un momento hablamos de los criterios de reconocimiento o sistemas de imputación y habíamos señalado que existían dos, el del devengado y el del percibido. En este caso, para el caso de las rentas, tenemos que para la primera categoría se utiliza el método del devengado, al igual que para la tercera categoría, método del devengado, es decir, aquel en el que basta con que se haya producido el derecho y la exigencia a su cobro. En tanto que las otras categorías, segunda, cuarta y quinta, aplica el método de lo percibido. Bueno, como les mencioné, ganancias de capital se encuentra dentro de lo que son las rentas de segunda categoría. Por ello, vamos a ubicarnos justamente en las rentas de segunda categoría. Existe una distinción entre los conceptos de rentas de capital y ganancias de capital. Sin lugar a dudas, por lo que hemos venido mencionando, por lo que estoy exponiéndoles hasta el momento, el concepto de rentas de capital es mucho más amplio, de mayor extensión que el de ganancia de capital. Ganancia de capital es un elemento de este concepto amplio de las rentas de capital. Y las ganancias de capital en nuestro sistema está inmerso dentro del rubro de rentas de capital de segunda categoría en caso de las personas naturales. Bueno, ahí podemos nuevamente apreciar los conceptos que se encuentran grabados en segunda categoría y hacemos también mención a las ganancias de capital, ¿no? Es una gráfica. Entonces, acá hagamos primero una distinción entre lo que son las rentas de capital y las ganancias de capital. En principio, las rentas de capital provienen de la explotación de un capital. Las ganancias de capital provienen de la enajenación de un bien de capital. Enajenación de un bien de capital. Representan el aumento del valor del bien. En las rentas de capital tenemos que la fuente es durable. En las ganancias de capital, la fuente se agota o desaparece con su enajenación. En las rentas de capital se genera periódicamente. En cambio, en las ganancias de capital se generan por única vez al momento de su enajenación. Tenemos muchas definiciones que por ahí he podido encontrar sobre el término de ganancias de capital, pero lo que de manera sencilla podemos decir es que la ganancia de capital es cualquier ingreso que provenga de la enajenación de bienes de capital. De ahí nos referimos a los bienes de capital. Son aquellos que no están destinados a ser comercializados en el ámbito del giro del negocio o empresa. Y cuando hacemos referencia a rentas de capital,
hemos conversado ya sobre eso, ¿no? Que proviene de la explotación de un capital, donde la fuente es durable y se genera periódicamente. Ahora, ¿cómo se determinan las ganancias de capital? Las ganancias de capital se van a determinar cuando al valor de mercado deducimos el costo computable. El resultado de eso, ese producto constituye ser una ganancia de capital. En esta presentación se expone todas aquellos conceptos que están considerados como rentas de segunda categoría. Y nótese, está resaltado, ahí se encuentra el concepto de ganancias de capital. La renta bruta, la determinación, mejor dicho, el cálculo de la renta neta en la ley del impuesto a la renta peruana se obtiene deduciendo de la renta bruta una deducción fija que corresponde al 20% de la renta bruta. Esa deducción nos da como resultado la renta neta. Son los conceptos que se encuentran considerados como rentas de segunda categoría. Bueno, un poco comentándole algunos antecedentes, debo de comentarles de que el concepto de ganancias de capital, reconocido como un concepto grabado por la ley del impuesto a la renta, segunda categoría, personas naturales, es incorporado recién en nuestra legislación a partir del año 2004, desde el 1 de enero del 2004. Antes solamente se consideraban como ganancias de capital aquellas, no estaban, mejor dicho, consideradas como dentro del concepto de segunda categoría personas naturales, sino que antes las ganancias de capital estaban consideradas o catalogadas únicamente como rentas de tercera categoría, es decir, rentas empresariales. Es a raíz de este decreto legislativo que, dada la situación de que habían muchas personas naturales que enajenaban sus bienes, sean inmuebles o muebles, y generaban una riqueza, entendida esta como ganancia de capital, que decidió efectuarse esta modificación en la ley del impuesto a la renta a través de este decreto legislativo 945, y se incorpora el concepto de ganancias de capital como uno de los conceptos de renta dentro de la segunda categoría de personas naturales. Y uno de estos ejemplos justamente de ganancia de capital, como vamos a ver también más adelante, es la enajenación de inmuebles o derechos sobre los mismos, inmuebles que no califiquen como casa habitación, y enajenación de valores mobiliarios. Ahora bien, una persona natural puede tener en propiedad bienes que no estén asignados a la explotación de un negocio donde desarrolle actividad profesional, y otros donde explota su negocio unipersonal. En el caso de la enajenación de los inmuebles, vamos a tener como consecuencias tributarias lo siguiente. Si enajena el primero, es una ganancia de capital de segunda categoría. Si enajena el segundo, la ganancia de capital debe mantenerse asociada al tipo de renta que permitía generar. Ahí entramos a un concepto de habitualidad. La ley del impuesto a la renta, en el caso peruano, señala
de que para que el acto que realice una persona natural se supone que puede percibir renta en la medida de que las actividades que realicen, que generen riqueza, no las realice con un carácter habitual o permanente, porque darle la connotación de un carácter habitual o permanente ya automáticamente la reconoce o la constituye en, por ejemplo, una persona natural con negocio, lo que se encontraría dentro de la esfera de un tratamiento de renta de tercera categoría, es decir, dentro de renta de personas jurídicas, renta empresarial. Entonces, por eso se hace el distingo y la atingencia en este caso sobre las consecuencias tributarias en el caso de la enajenación de los inmuebles. Ahora, está excluida de ser considerada como ganancia de capital o renta de ganancia de capital, como les dije hace un momento, la enajenación del inmueble que tiene la connotación o el carácter de casa-habitación. ¿Cuándo un inmueble va a tener la condición de casa-habitación? Cuando no se destine exclusivamente al comercio, industria, oficina, almacén, cochera, sino que justamente sea para morada del contribuyente. ¿Qué pasa si, por ejemplo, cuál ha sido la posición de la Administración Tributaria? Si en la cochera de la casa de un sujeto, de un contribuyente, explota un negocio unipersonal, la posición ha sido que el concepto de casa-habitación lo alcanza y no tributa como renta de tercera categoría. Y sobre eso me gustaría un poco, quizás podemos conversar qué apreciaciones tienen, porque fíjese de que estamos hablando de la cochera, que pertenece a una casa-habitación, donde se está produciendo la explotación de un negocio unipersonal. Para la Administración Tributaria, un poco apartándose de lo que hemos estado mencionando, ha señalado que ese concepto de casa-habitación lo alcanza y no tributa en tercera categoría. Para que un inmueble sea considerado casa-habitación, el inmueble debe permanecer en propiedad del enajenante por lo menos 2 años y que éste no sea destinado exclusivamente a la industria, comercio, empresa. Si se tiene más de un inmueble que cumpla la condición, será considerado casa-habitación aquel que luego de la enajenación de los demás inmuebles resulte como el único inmueble de su propiedad. Es la precisión que también se ha hecho en la misma ley del impuesto a la renta. Es decir, el último que enajene. Bien, ahora vamos a hacer un tratamiento comparado sobre las ganancias de capital. Como les comenté hace un momento, en el Perú, desde enero del año 2009, a través del decreto legislativo número 972, se pasó de un sistema de renta global a uno en que se graban rentas del trabajo con una tasa progresiva hasta 30% y rentas de capital con una tasa de 6.25%. Es decir, lo que les decía, el típico sistema de impuesto dual. Es decir, hasta antes del 2009, en el Perú existía un sistema global, una determinación del impuesto a la renta de manera global. Desde el 2009, desde enero del 2009 hasta la fecha, lo que rige actualmente es un sistema de impuesto dual. Fíjense cómo hasta el 2008, lo que les venía mencionando, el concepto de ganancias de capital, el triángulo rojo,
como pueden apreciarlo, se encontraba para personas naturales, segunda categoría, como renta exonerada, no estaba incluida, solamente se reconocía a nivel de renta empresarial. Esto hasta antes del 2008, y se aplicaban tasas progresivas para todo lo que eran impuestos referidos a personas naturales. Las personas jurídicas sí tenían una tasa fija de 30%. Actualmente la tasa de impuesto a la renta empresarial es de 30%. En cambio, desde el 2009, nótese la diferencia en el concepto que nos interesa para el tema de ganancias de capital. En la renta neta del capital ya se reconocían como conceptos grabados a las ganancias de capital. Y se aplica una tasa fija, no una tasa progresiva, como se mostró en el recuadro anterior o en la gráfica anterior. Y las tasas progresivas, desde el 2009, el esquema, como es hasta la fecha, se quedaron únicamente para las rentas de trabajo, de 15, 21 y 30%. La renta empresarial se mantiene en las mismas condiciones, como podemos ver en la gráfica anterior, con una tasa fija del 30%. Las ganancias de capital en el Perú. El artículo 2 de la Ley del Impuesto a la Renta, que está compilado como el texto único ordenado del impuesto a la renta, utiliza un concepto muy amplio de ganancia de capital al incluir entre las mismas las derivadas de la enajenación, cesión, redención o rescate de todo tipo de valores mobiliarios. La enajenación de bienes muebles empresariales con coeficientes de adquisición, los derivados de la transmisión de derechos de llave, marca o similares, los procedentes de la transmisión de empresas, negocios, derechos, bienes del activo empresarial y concesiones. Se considera expresamente como no sujeta a la renta derivada de la transmisión de la casa habitación del contribuyente, sea que provenga de una persona conyugal, de una persona natural, de una asociación indivisa o de una sociedad conyugal. Es ingreso inafecto, es decir, no sometido a la jurisdicción del impuesto a la renta, las ganancias de capital provenientes de bonos emitidos por la República del Perú y las ganancias de capital provenientes de obligaciones del Banco Central de Reserva. Ambas, el Banco Central de Reserva, les comento, es el banco que pertenece al Poder Ejecutivo, a la esfera gubernamental, y el que se encarga, entre otras cosas, de la aprobación y emisión de la moneda oficial de nuestro país, que es el sol. Esto ya lo vimos, está de una manera gráfica. Hemos hablado que dentro de los conceptos que se encuentran dentro de las ganancias de capital son las enajenaciones de los valores mobiliarios. Vamos a ver de que existen valores mobiliarios de contenido patrimonial, donde se encuentran las acciones, se encuentran otros como los ADRs o GDRs. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre eso también cuando entremos a ver sobre las ganancias de capital de estos conceptos. Y también tenemos los de contenido crediticio, donde se encuentran los bonos y los instrumentos de corto plazo, básicamente los títulos valores, como los pagarés, letras de cambio, certificados de depósito negociables, entre otros. Esto de manera ilustrativa e informativa, ¿no? Ganancias de capital en operaciones con ADR, GDR y ETF. El literal H del artículo 9, establece que se consideran rentas de fuente peruana
estamos. Que se consideran rentas de fuente peruana las obtenidas por la enajenación de los ADRs, American Depositary Receipts, y GDRs, los Global Depositary Receipts, que tengan como subyacente acciones emitidas por empresas domiciliadas en el país. Los ADRs, que son recibos de depósitos americanos, son certificados que representan para sus tenedores propiedad sobre acciones de valores depositadas en un banco custodio local. Dichos certificados se negocian en el mercado de valores extranjeros. Los GDRs, que son recibos de depósitos globales, al igual que los ADRs, son certificados negociables que representan acciones emitidas por una empresa extranjera con sede en un país distinto al del emisor del GDR, pero que se negocian en todo el mundo. Además, el mismo literal H de la Ley del Impuesto a la Renta en mención, en su segundo párrafo, señala que constituyen ingresos inafectos al impuesto a la renta las ganancias de capital provenientes de la enajenación directa o indirecta de valores que conforman o subyacen los Exchange Traded Funds, que repliquen índices construidos teniendo como referencia instrumentos de inversión nacionales cuando dicha enajenación se efectúe para la constitución, entrega de valores a cambio de recibir unidades de los ETF, cancelación, entrega de unidades de los ETF a cambio de recibir valores de los ETF o gestión de la cartera de inversiones de los ETF. De esta forma, la ganancia de capital percibida por la enajenación de un TF será renta de fuente extranjera y solo estará gravado para los sujetos del impuesto a la renta domiciliados en el Perú. También tenemos la figura de la enajenación indirecta de acciones, ganancias derivadas de la enajenación indirecta de acciones. La misma Ley del Impuesto a la Renta, en el literal H del artículo 9, señala que serán de fuente peruana las rentas obtenidas, entre otras, por la enajenación de acciones o participaciones representativas de capital cuando las sociedades que las hayan emitido estén constituidas o establecidas en el Perú. En efecto, se pueden presentar casos de inversionistas no domiciliados que decidan efectuar su inversión en empresas peruanas a través de una sociedad constituida en el extranjero, en vez de efectuar la inversión de manera directa. De esta forma, cuando el inversionista enajene las acciones que posee en la empresa constituida en el exterior, estaría enajenando a su vez su participación en la empresa peruana. Al respecto, es que el inciso E del artículo 10 de la Ley del Impuesto a la Renta establece que son rentas de fuente peruana las obtenidas justamente por esta enajenación indirecta de acciones y participaciones representativas de capital de personas jurídicas domiciliadas en el país. ¿Cómo se realiza la determinación del impuesto para personas naturales domiciliadas? Nótese en esta gráfica que tenemos de este lado las rentas de fuente peruana y de este otro las rentas de fuente extranjera. Entonces podemos apreciar que para lo que es rentas de fuente peruana se va a deducir del valor del mercado el costo computable y con eso obtenemos la ganancia de capital bruta, como lo hemos manifestado en una diapositiva anterior. En el caso de las rentas de fuente peruana, a las personas domiciliadas se le aplica, o mejor dicho, tienen hasta un monto de 5 UITs como monto de exoneración. UIT es la unidad impositiva tributaria, que se aprueba cada año y es la que sirve, es la unidad valorizada en soles, que sirve para
efectos de imposición o de sanciones en materia tributaria. Se exonera siempre hasta 5 UITs, luego a ese resultado se le aplica el 20% de la ganancia de capital bruta y con eso obtenemos la renta neta. Se deducen las pérdidas del ejercicio y se va a obtener la renta neta imponible de fuente peruana. En el caso de la renta de fuente extranjera, nótese que el procedimiento es el mismo, con excepción de la exoneración de las 5 UITs. En el caso de la fuente extranjera no existe la exoneración de las 5 UITs a las que hemos hecho referencia anteriormente. Hay un informe de la Administración Tributaria, Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, producto de una consulta tributaria que tiene exposición institucional, no tiene carácter vinculante las opiniones de la Administración Tributaria, pero ha señalado que la exoneración de las 5 UITs a la que hemos mencionado hace un momento y que está contenida la misma en el inciso P del artículo 19 del texto único ordenado de la ley, no se aplica a las ganancias de capital provenientes de la enajenación de los bienes contenidos en el inciso A del artículo 2 del citado TUC que constituyan rentas de fuente extranjera. Es lo que hemos estado mencionando, que para el caso de las rentas de fuente extranjera, que es donde estamos, no se aplica esta exoneración de las 5 UIT. Esta exoneración de las 5 UIT solamente las tenemos para el caso de las rentas de fuente peruana. Bueno, acá están las tasas que se aplican, dependiendo si el tipo de valor ha sido emitido por persona jurídica, constituida o establecida en el Perú, si es una persona jurídica extranjera, inscrita, el registro del mercado de valores, si es emitido por persona jurídica extranjera no inscrita en el registro público del mercado de valores. Se señala que para las personas naturales domiciliadas hay una tasa del 6.25% para obtener la renta neta y también para el caso de los sujetos no domiciliados, el tratamiento dentro del país, 5% de la renta bruta, también para el caso de personas de títulos valores emitidos por personas jurídicas constituidas o establecidas en el Perú, y para el caso de aquellos que se encuentran fuera del país se les aplica la tasa máxima, que es la del 30% de la renta bruta. Bueno, es más o menos lo que hemos venido diciendo, pero desde otra forma de presentación. Ahora, bueno, he consignado acá algunas, en función a lo que hemos conversado sobre el tratamiento tributario de las ganancias de capital en el Perú, algunas apreciaciones y características sobre este mismo tratamiento de ganancias de capital en Panamá. Realmente que hablar de cómo es el tratamiento tributario en otros países para poder establecer la comparabilidad no es sencillo, es complejo. Pero bueno, yo aquí, según la investigación que he hecho, he recopilado alguna información sobre las características saltantes, lo que recoge el tratamiento de las ganancias capital de Panamá, ¿no? Y cómo tiene esto su contraste con lo que acabo de exponerles. Por ejemplo, tenemos que en el caso de las ganancias de capital, se calcula la base imponible por la diferencia entre el valor de la transacción o precio de venta menos el coste de adquisición, no permitiéndose la compensación de pérdidas. Son gravables, también entiendo, las ganancias obtenidas por la enajenación de bonos, acciones, cuotas de participación,
y demás valores emitidos por las personas jurídicas, así como las obtenidas por la enajenación de los demás bienes muebles. Existe un régimen especial de tributación para las transmisiones de valores. Respecto a los bienes muebles en general, la enajenación de los bienes muebles no debe constituir giro ordinario del negocio. Ahí tenemos una similitud también con lo que recoge la ley tributaria peruana. No pueden ser definitivamente esos bienes muebles tener alguna vinculación con el giro ordinario del negocio. A efectos de calcular el impuesto sobre la renta, en el caso de la venta de bienes muebles, el contribuyente se someterá a un tratamiento de ganancias de capital y, en consecuencia, calculará el impuesto sobre la renta sobre las ganancias obtenidas a una tasa fija del 10%. Para determinar la base imponible, se resta del precio de venta el costo de adquisición menos la depreciación que haya sido considerada como gasto deducible. En cuanto a las ganancias originarias, es decir, las no derivadas de transmisiones de bienes, casos de los premios, constituye renta bruta el ingreso proveniente de toda ganancia o premio no exento por ley, obteniendo por suerte o azar en las actividades de entretenimiento o diversión explotadas por personas de derecho privado. Están exentos los premios pagados por las loterías del Estado y en las apuestas y premios en actividades explotadas por el Estado. Aquí también tenemos una similitud con el tratamiento peruano. Todas aquellas ganancias de capital provenientes de entidad gubernamental del Estado se encuentran exentas. Premios obtenidos en los juegos de suerte y azar realizados por entidades sin fines de lucro debidamente autorizadas por la Junta de Control de Juego. Premios obtenidos en concursos y eventos realizados con fines publicitarios. Las rentas por estos conceptos se suman a la renta del ejercicio y se aplican las tasas generales de acuerdo con los artículos 699 y 700 del Código Fiscal. Téngase en cuenta la existencia en Panamá de gravámenes propios sobre ciertos premios y juegos de azar. Para el caso de las ganancias de capital derivadas de transmisiones de valores, la ley tributaria panameña señala que se considerará como renta de fuente panameña la producida por capitales o valores invertidos económicamente en el territorio nacional, sea que su enajenación se produzca dentro o fuera de la República. Tradicionalmente, la posición de la Administración Tributaria ha sido la de incluir dentro de esta definición a los valores emitidos por personas jurídicas que tengan operaciones o activos en Panamá. Sin embargo, entiendo que mediante el Decreto Ejecutivo 135 del 6 de febrero del 2012, se ha definido valor invertido económicamente como todo valor invertido directa o indirectamente en el patrimonio de una persona jurídica que reciba ingresos gravables en Panamá. Las ganancias de capital están sometidas a un tratamiento especial por el que se calcula el impuesto sobre la renta sobre las ganancias obtenidas a una tasa fija del 10%. El monto de las ganancias obtenidas en la enajenación de valores no será acumulable a los ingresos gravables del contribuyente. El comprador tendrá la obligación de retener al vendedor el 5% del valor total de la enajenación en concepto de adelanto al impuesto sobre la renta y la ganancia de capital. El vendedor podrá optar por considerar el monto retenido por el comprador como el impuesto sobre la renta definitivo a pagar en concepto de ganancia de capital o pedir devolución del excedente
que a opción del contribuyente podrá ser devuelto en efectivo o como un crédito fiscal para el pago de tributos administrados por la Dirección General de Ingresos. La ganancia de capital es equivalente al monto que resulte de restar al precio de venta el costo de adquisición del vendedor, ya sea que dicho costo se haya satisfecho en efectivo o en especie, en cuyo caso se aplicará el valor de mercado debidamente sustentado y el importe de los gastos necesarios para efectuar la transacción, tales como comisiones de compra y venta o enajenación, honorarios de abogado y gastos notariales. El criterio de imputación de estas ganancias de capital es por el ingreso percibido. Están exentas las ganancias por la enajenación de valores emitidos o garantizados por el Estado, las ganancias de capital por enajenación de valores registrados en la Comisión Nacional de Valores, siempre que la enajenación se dé a través de una bolsa de valores u otro mercado organizado, o como resultado de una fusión, una consolidación o una reorganización corporativa, siempre que en rebolso de sus acciones el accionista reciba únicamente otras acciones en la entidad subsistente o en una afiliada de esta. Las ganancias de capital derivadas de las transmisiones siguientes disponen de un tratamiento peculiar. Los bienes inmuebles dedicados a la actividad agropecuaria, según certificación del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, como los destinados al uso habitacional, ubicados en áreas rurales con valor catastral de hasta 10.000 balboas, pagarán el impuesto sobre la renta sobre la ganancia de capital producto de la transferencia a una alícuota única y definitiva del 3%. En Panamá, la Ley Tributaria Panamá, también se reconoce la transmisión indirecta de acciones y se señala al respecto que es una ganancia de capital grabada en Panamá. Tradicionalmente, la posición de la Administración Tributaria ha sido la de incluir dentro de la definición de valor invertido económicamente en Panamá a la enajenación indirecta. Tengo entendido que actualmente el tema ha sido señalado expresamente en el Decreto Ejecutivo 135 del 6 de febrero del 2012, de acuerdo con el cual se entenderá por valor invertido de forma indirecta todo valor emitido por persona natural o jurídica no domiciliada en el territorio panameño, que a su vez sea propietaria directa o indirectamente de valores emitidos por personas jurídicas que devenguen intereses gravables en Panamá. Definitivamente, incluir dentro del tratamiento de la ley tributaria de renta lo que implica ser una transmisión indirecta de acciones es una medida antielusiva del impuesto correspondiente que se genere. Solo se considerará renta de fuente panameña y, por lo tanto, sujeta al impuesto sobre la renta aquella proporción del valor total de la enajenación que se encuentre de forma directa o indirecta invertido económicamente dentro del territorio de la República de Panamá. La proporción de fuente panameña del valor total de la venta o enajenación a título oneroso se determinará conforme con el monto que resulte mayor entre los siguientes métodos: la proporción del patrimonio de las empresas que devengan ingresos gravables en la República de Panamá, dividida entre el patrimonio total que es objeto de la transacción, o la proporción de los activos invertidos, o la proporción de los activos invertidos económicamente en el territorio nacional, dividida entre los activos totales que sean objeto de la transacción.
La proporción así determinada se multiplicará por el valor total de la venta o enajenación de los valores y sobre el monto resultante se aplicarán las alícuotas correspondientes. Bueno, creo que este cuadrito no lo vamos a poder apreciar bien a esta distancia, pero en todo caso queda como una recopilación de una fuente de datos sobre el tratamiento de las ganancias de capital en distintos países como Argentina, Bolivia, Brasil. En Argentina, por ejemplo, se reconocen también a las ganancias de capital que se encuentran grabadas. En Bolivia se consideran por ganancias de capital únicamente a las remesas al exterior con una tasa del 12.5%. En Brasil se encuentran grabadas también las ganancias de capital y afectas a una tasa del 15%. Luego tenemos acá también en esta base que se está adjuntando como parte del material a los países de Chile, Colombia y Ecuador. Ubicándonos en el tema de ganancias de capital, en el caso de Chile también se encuentran grabadas, en el caso de Colombia también se encuentran grabadas, tienen un tratamiento, tienen un impuesto específico sobre el tema de ganancias de capital. En el caso de Ecuador se encuentran también grabadas. El caso de Argentina tiene una peculiaridad porque, bueno, la ley tributaria es muy compleja, ¿no? Pero bueno. Luego tenemos también ahí el de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú, que como les he mencionado se encuentran grabadas. Bueno, si más no me equivoco, con eso estamos terminando. Bueno, y también acá se recoge en esta fuente República Dominicana, Uruguay y Venezuela, ¿no? Me han informado que ya concluyó mi tiempo, entonces le quedaría este cuadro comparativo como un aporte inmaterial. La referencia de la fuente en la que ha sido tomada se encuentra aquí mismo consignada, ¿no? Que corresponde a la aportación de varios países recopilados por AGN Centro y Sudamérica. Bueno, muchísimas gracias por vuestra gentil atención.